en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky califica de buena y productiva la reunión que ha mantenido esta mañana con el premier británico Keir Starmer. En ella han tratado cuál será el verdadero papel de Donald Trump y Estados Unidos en la consecución de la paz en Ucrania y los planes de rearme de la nación con la ayuda de la coalición de los dispuestos. Reunión que precede a la que mantendrán en el día de mañana Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump. Y aquí en España vuelven a sus hogares los más de 1.000 evacuados del incendio de Puercas en Samara. El incendio, ya sin llamas, ha quemado una superficie estimada de 4.500 hectáreas. Buenas tardes, Paloma Nardos. Buenas tardes. La subdelegación del Gobierno en la provincia ha informado de la detención de una persona relacionada con el origen del fuego. La Guardia Civil también ha detenido al presunto autor de 6 incendios en Málaga. Mientras, el servicio de Renfe entre Galicia y Madrid sigue paralizado por los fuegos en la provincia de Ourense. La Dirección General de Tráfico indica que debido a los incendios forestales hay 13 carreteras cortadas al tráfico. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha informado de que los 2 aviones solicitados por España a la Unión Europea para apoyar en la lucha contra los incendios estarán ya mañana en Santiago de Compostela disponibles para ser enviados a donde se considere más urgentes y necesarios. Formalizamos la petición de ayuda de 2 Canadair, que son 2 aviones de extinción de incendios. Son los más modernos, con una capacidad de más de 5.500 litros de agua, y llegarán en el transcurso de esta mañana a Galicia, Santiago de Compostela. Entre tanto, las principales bolsas europeas cotizan en verde este jueves tras unas primeras dudas por los datos del PIB de la eurozona, que ha mostrado que la economía frenó su expansión al avanzar apenas un 0,1% frente al crecimiento del 0,6% registrado entre enero y marzo. Luis Berenguel, gestor independiente. En principio no, la tendencia sigue siendo alcista, y aunque salen datos que preocupan y tenemos a Trump cambiando de versión cada 2x3, y vimos estos días que vuelve a preocupar la inflación por posibles no bajadas de tipos, da igual, el mercado tiene ganas de continuar, y cuando va fuerte así es difícil pararlo. Momento de ver ahora lo que están haciendo los principales índices europeos. Todos ellos suman en positivo. El IBEX 35 gana un 0,89% hasta los 15.154 puntos. Lideran las subidas ACS con un 1,56% y ArcelorMittal con un 1,68%. En el resto de índices europeos, el Eurostoxx 50 también suma un 0,62% hasta los 5.421 puntos. El CAC 40 de París un 0,62% también hasta los 7.853 puntos, y por último el DAX de Frankfurt en los 24.348 se suma un 0,67%. Y a falta de poco más de una hora para que suene la campana de Wall Street, signo positivo en los futuros americanos. Otras noticias. Los trabajadores de Ryanair han convocado una huelga en los días críticos de temporada alta. Las movilizaciones comienzan con una primera tanda que coincide con el festivo nacional del 15 de agosto. El 16 y 17 continuarán todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre en el caso de que no se llegue antes a un acuerdo. Los paros se desarrollarán de 5 a 9 de la mañana, de 12 a 3 de la tarde y de 9 a la medianoche en todas las bases y centros de trabajo de la empresa en España. Y el precio de los carburantes mantiene esta semana su tendencia bajista, tras encadenar 2 descensos consecutivos, y llegan al puente del 15 de agosto registrando sus mínimos en lo que va de verano. Volvemos con más información a partir de las 3 de la tarde. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía,
Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde ponemos la mirada en Roma con esos más de 80 jefes de Estado o de Gobierno que durante 2 días abordan el que, no nos engañemos, se perfila como uno de los mayores procesos de reconstrucción de un país en la historia contemporánea. Hay una cifra clave que lo resume todo: 524.000 millones de dólares, según estimaciones del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea, incluso el propio gobierno ucraniano. $500 millones para levantar un país en ruinas. Pero esta línea nos deja ver también, en clave geoeconómica, en clave económica, en resumidas cuentas, la magnitud de la oportunidad. Esa delgada línea entre el drama humano y el cálculo geoeconómico es donde empieza esta reflexión. Volodymyr Zelensky acude al encuentro, como viene haciendo desde el 22, pidiendo ayuda, pidiendo armas, pidiendo dinero. Nadie puede, honestamente, reprochárselo. Intenta salir adelante y resistir ante una guerra que no comenzó, pero empieza a chocar con una creciente fatiga en las capitales occidentales. Es un conflicto que hay sobre la mesa en territorio de Ucrania que parece no tener fin, y al final, pues los intereses internacionales empiezan a desbordar la dimensión puramente heroica o defensiva de Ucrania. Estados Unidos, entre tanto, oscila entre la dureza retórica y una ambigüedad pragmática y encarna esa contradicción como nadie. Washington oscila como un péndulo entre el apoyo firme y el cálculo de intereses propios. Y sobre todo, de fondo, mientras lo hace, nos deja muy claro a los que observamos que cuando llegue el momento de reconstruir va a estar en primera fila, y lo tiene firmado. La reconstrucción de Ucrania va a ser un megacontrato. Ya hay licitaciones en marcha, como la mina de litio de Dobra, a 300 kilómetros de Kiev, que desarrolla una empresa estadounidense, en parte propiedad del gobierno, en parte propiedad de Ronald Lauder, un magnate cercano al propio Trump. Se está levantando incluso la Ucrania del futuro, en alguna medida, bajo las bombas. Y es que la lógica del negocio convive con la lógica de la guerra. Se reconstruye a la par que se destruye y se invierte mientras se sigue muriendo. La urgencia del campo de batalla contrasta con la lentitud, por otro lado, de la política europea, que no termina de ponerse de acuerdo, no termina de erigirse en protagonista de todo lo que rodea a Ucrania, con el tradicional desencuentro y jaula de grillos de los distintos interlocutores que llegan desde el viejo continente. Estados Unidos tiene el ojo puesto en el Indo-Pacífico, lo sabemos, donde se libra la partida que de fondo es realmente relevante, la contención de China. Precisamente aquí entra en toda la reflexión otro actor clave, Pekín, que no bombardea ni mucho menos, pero que sigue calculando, que sigue utilizando este conflicto para recopilar datos, para medir cómo reaccionan sus rivales occidentales, cómo se comportan, y aprendiendo a futuro por si le toca ser la protagonista a la Rusia de turno en el futuro. Y además dejando muy claro su planteamiento en palabras del ministro de Exteriores de Wang Yi: China no puede permitir que Rusia pierda en Ucrania. Una frase que además nos deja sin ningún margen a la interpretación. Es evidente y literal, no tiene más interpretaciones. Le sirve también, además de para todo esto, a China este conflicto para descentrar el orden global dominado por Occidente. Ucrania sirve para contener a Rusia, sirve para desgastar a Europa y sirve especialmente para distraer a Estados Unidos. Entre tanto, el patriotismo ucraniano, su impulso por no rendirse y por seguir luchando, se enfrenta a un mundo que ya está pensando en las fases futuras de inversión. Y nosotros nos preguntamos qué va a quedar de todo esto cuando caigan las últimas bombas. ¿Se va a recordar esa guerra de Ucrania como un punto de inflexión en la arquitectura de seguridad europea, o como un gran negocio, el negocio del siglo para las empresas constructoras de las potencias occidentales? Quizá la respuesta esté en un punto intermedio entre el idealismo de quienes luchan en las trincheras y el realismo de quienes ponen el dinero para soportar esa resistencia ante Rusia, porque Ucrania, es evidente por sí sola, lo sabemos, no lo habría podido mantener. Donde la lucha por la libertad nacional se entrelaza con los intereses de unas potencias que, más allá de retóricas solidarias bonitas, no se involucran sin calcular sus réditos a futuro. El mayor desafío para Ucrania ahora mismo no parece solo resistir a Rusia, sino lograr que su futuro no sea aprovechado, su reconstrucción no caiga en beneficio únicamente de actores externos que terminen de una manera u otra expropiándola. En el fondo, el gran dilema aquí no es solo quién ganará la guerra, sino quién ganará con ella, quién ganará a futuro con el fin de la guerra. Habrá que preguntarse, sobre todo,
si el sacrificio de tantos y tantos ucranianos no habrá terminado sirviendo a los intereses de unos pocos. Porque la historia, en retrospectiva, nos enseña que muchas veces las guerras se libran por ideales, pero que se cierran con balances contables. Zelensky, en Roma, lo vemos, vuelve a pedir. El mundo vuelve a escuchar, pero no parece una escucha sincera o desinteresada. En esta guerra vemos como nunca antes que el grito que sobrevuela las trincheras en Ucrania no es un grito de libertad o de patriotismo, es a vida dólares. Tal como señalamos habitualmente, nos vamos ya a hacer una pequeña parada, un alto en el camino, un tiempo de mensaje publicitario para la vuelta a comenzar a contarles qué es lo más relevante que sucede en el ámbito de la geopolítica, en el ámbito de las noticias internacionales. Lo hacemos como es habitual, primero con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Como digo, un momento, no se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Visita Faunia para conocer muy cerca animales únicos y explorar sus ecosistemas fascinantes. ¿Hay un mejor plan en familia? Disfruta de esta experiencia con tu entrada desde 16,90 € en faunia.es. Sintonizan Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La agenda del nuevo Papa de León XIV continúa plena de actos, todos propios del inicio de un pontificado. Ha oficiado su primera misa en la Capilla Sixtina, ha marcado el proyecto de su papado, ha visitado la tumba de Francisco, ha presidido el rezo de la Regina Coelis en San Pedro, pero además León XIV ha recibido a los periodistas que han seguido el cónclave. En su primer discurso a los medios les ha pedido poner fin a la polarización, al fanatismo, al odio. Hasta ha sido invitado a Ucrania por Volodymyr Zelensky. Se nos abre un pontificado pleno de expectativas que queremos dibujar con la ayuda. Aquí en el estudio tenemos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. También tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Vidal, director de Religión Digital. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Y a Pablo Blanco, catedrático de Teología Sistemática, especializado en ecumenismo, teología sacramental y del Ministerio en la Universidad de Navarra. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Bien hallados, muy buenas tardes. Lo primero que pondría sobre la mesa es recabar vuestra impresión sobre el nuevo sumo pontífice a partir de las variables que queráis incorporar. Luis, si te parece, empezamos por ti, de origen geográfico, pastoral, curial, trayectoria previa. ¿Cómo puede esto condicionar el estilo y las prioridades de su papado? Bueno, yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos al nuevo estilo de León XIV. No es Francisco, aunque la línea en acciones, en discursos pueda ser muy parecida, pero el estilo es diferente. Es un pontífice que es un poco más tímido y a partir de ahí tenemos que entender determinados gestos que pueda hacer o con menor efusividad de lo que lo hacía Francisco. Yo diría que encaja muy bien con esa etimología de pontífice, de pontifex, de constructor de puentes. Es un hombre que viene del primer mundo, de Estados Unidos, cosa que nunca antes había sucedido, que viniera de una gran potencia, políticamente hablando, pero también es muy peruano en el sentido de que mucha trayectoria eclesiástica y pastoral viene de lo que es el sur global, y yo creo que ahí tiene una mezcla muy interesante también en cuanto a formación. Y yo me sorprendió la primera imagen. La imagen siempre, la primera, dicen que es la más importante. A mí me llegó mucho, ¿no? Un hombre que se veía que estaba conteniéndose para no llorar, y eso dice que, bueno, a mí me dice que no es un hombre que tema parecer emotivo y frágil por extensión, pero yo creo que ahí tiene muchos nexos de conexión entre diferentes vertientes que pueden ser sumamente positivas. José Manuel, precisamente en ese momento, en el balcón de la Plaza de San Pedro, ya se acordó mucho de Francisco desde ese primer momento de su pontificado. ¿Va a ser cercano? ¿Qué opinas? A mí me parece que este hombre era uno de los delfines, uno de los niños bonitos de Papa Francisco, que fue una jugada, su elección fue una jugada estratégica suya que dejó prácticamente inoculada, porque si no, no se entiende que a pesar de la fuerza terrible que hizo el aparato de la curia, que hizo el aparato curial para sacar adelante la candidatura de Parolín, se desinflase incluso desde la segunda votación. Es decir, a mí me parece que el Papa Francisco tenía claro quién podía ser su sucesor, y en esa clave se la compraron y llamaba la atención la cantidad de cardenales que se unieron desde el principio a la votación de León XIV, ¿no? Según todas las indiscreciones, según los cardenales, parece que ha salido casi por unanimidad, es decir, más de 100 votos. Podemos estar hablando de 115, de 120 votos, lo cual quiere decir que le votó prácticamente todo el colegio cardenalicio, ¿no? Eso es una unanimidad que lleva implícita, a mi juicio, un gran poder, el poder que da el ser elegido por la amplia mayoría en alas del espíritu, y el poder que da el ser un delfín o un heredero de un papa que ha marcado a fondo a la Iglesia. Pablo, tú que conoces bien la obra de su predecesor, de Ratzinger, no en vano tu tesis versa sobre fe y razón en el pensamiento de Benedicto XVI, para que nos hagamos una idea, no sé si conoces algo, lo que ha dejado hasta ahora Prevost, el Papa León XIV, como para hacer un contraste, como para saber qué podemos esperar de su pensamiento a futuro. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho José Manuel sobre la unanimidad, que expresa la unidad del colegio cardenalicio en un tiempo de división y polarización, ¿no? Y evidentemente la experiencia a nosotros nos pesa mucho, ¿no? Pero el que el nuevo Papa sea un inmigrante, es muy bonito leer en la autobiografía del Papa Francisco cómo él hace énfasis en su origen inmigrante, ¿no? De cómo pues es alguien que se abre un nuevo mundo y tiene que abrirse paso en la vida. La experiencia del nuevo Papa es exactamente la misma, ¿no? Pero por otro lado es también misionero. O sea, es un poco la otra América, ¿no? No una América nacionalista, cerrada, sino más bien una América solidaria y generosa,
de alguien del primer mundo que se va al segundo o al tercer mundo para evangelizar, ¿no? Y para echar ahí una mano, ¿no? Entonces, yo creo que es un perfil interesante, ¿no? O sea, ese recorrido de Estados Unidos, Perú, Roma, de ir de las periferias al centro, yo creo que ofrece un bagaje más que interesante, que está en sintonía no solo con su predecesor inmediato, que es el Papa Francisco, sino también con otros pontificados, ¿no? Uh-huh. El cardenal Dolan de Nueva York decía que pedía un nuevo papa que tuviera la cabeza y la claridad de Benedicto XVI, el corazón y la pasión del Papa Francisco, y a lo mejor pues ha sido escuchada y este nuevo papa puede tener ese perfil. Luis, con la elección del nombre de León se mencionó rápido Rerum Novarum, referencia para el nuevo pontífice. Yo investigando un poco me ha llamado mucho la atención encontrar de León XIII la carta Testem Benevoliente de enero del 89, de 1889, donde criticaba el americanismo, ciertas tendencias en la vida de Estados Unidos que llamaban a adaptar el catolicismo a esa nueva realidad. Y digo, qué paradójico en un momento en el que él es estadounidense, pero distinto, como ha dicho Pablo, y es estadounidense también quien está marcando el devenir del mundo con mucha heterodoxia, ¿no? Como es Donald Trump. Parece como que es premonitorio. Sí, luego también hay un hecho que yo no he escuchado, pero que leí pues casi un poco de casualidad, y es que entre los factores que parece que explican la elección del nombre de León es porque León XIII era de un pequeño pueblito en el que había un convento de agustinos, y parece ser que el pequeño papa, cuando era antes de ser incluso sacerdote, pues solía ir bastante por allí. Entonces esa vinculación también con el agustinismo de ese papa que luego pues da a luz a todo lo que es, bueno, no da a luz, sintetiza lo que es la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social es el Evangelio, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Pero hay muchas coincidencias con León XIII, con ese americanismo en sentido negativista, ¿no? Es verdad que hay un americanismo positivo en el sentido de emprendimiento, de búsqueda de nuevos horizontes, de incorporación, de mezcla, por así decirlo, que es la que lleva también, o la que tenía el hasta ahora cardenal Prevost, de inmigrantes italianos, franceses, orígenes españoles, creolés, y ese americanismo negativo yo creo que es el que con mucha autoridad puede combatir el nuevo Papa León, igual que el Papa Francisco, pues por su bagaje personal, habéis hablado del tema de los migrantes, pues podía abordar ciertas temáticas con esa fuerza precisamente porque venía legitimado en su origen, ¿no? Claro. Yo creo que cada papa es hijo de su tiempo, y seguro que el Papa León XIV, que ha sido elegido pues en última instancia por el Espíritu Santo a través de los cardenales, pues es la persona ideal para hacer frente a los desafíos del 2025 en adelante. José Manuel, en tu opinión, ¿representa su elección una continuidad o un cambio de rumbo en la Iglesia Católica a nivel interno y en su expresión exterior que tanta capacidad tiene? Yo creo que hay mucho más de continuidad que de cambio de rumbo. Es decir, yo creo que, según lo que a mí me parece, si la jugada de la elección viene marcada por el Papa Francisco desde hace años, desde que se fijó en él siendo un obispo de una diócesis muy pequeña, muy pobre de Perú, sobre todo lo que le llamó más la atención y lo llevó a la fábrica de obispos, nada menos que a ser responsable del nombramiento de todos los obispos del mundo en una época en la que los cambios en la Iglesia vienen pedidos por la base y al mismo tiempo alimentados, ayudados, favorecidos desde la cumbre, ¿no? En una Iglesia tan jerarquizada, tan institucionalmente jerárquica como la Iglesia Católica, eso tiene mucho que decir, ¿no? A mí me gusta mucho lo que habéis dicho de sus orígenes, de su americanismo, pero me gusta más su peruanismo, ¿no? Yo creo que es más peruano que americano ya, y que el hecho de pasar a la Iglesia primero por
por San Ignacio y ahora por San Agustín, tiene algo de significativo, a mi juicio. Yo creo que la Iglesia está volviendo a recuperar los carismas de las órdenes religiosas, que al fin y al cabo son las que han intentado vivir a lo largo de los siglos el Evangelio a fondo, ¿no? El Evangelio a tope, con los consejos evangélicos, con la pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Es decir, volver al Evangelio a través del carisma de una orden religiosa como San Agustín. Me parece que va a ser muy interesante para la Iglesia. Precisamente, Pablo, te quería preguntar el hecho de que sea religioso, de que sea agustino, de que haya tenido experiencia diocesana, pero no ha sido la fundamental de su experiencia religiosa en toda su trayectoria. No sé hasta qué punto esto condiciona su perfil y cómo podría afrontar desafíos internos como esa apuesta que hizo en el balcón por la sinodalidad o problemas que pueda haber como la secularización o problemas como mencionaba Ratzinger de relativismos. ¿Cómo puede condicionar ese hecho de ser religioso agustino la forma de afrontar esas circunstancias? Bueno, yo creo que el nuevo Papa es un melting pot, como dicen, ¿no? Un crisol de culturas, ¿no? Creo que va a ser un hombre de síntesis. Pues, de hecho, hay un dato icónico, y es que ha visitado tumbas, ¿no? Ha estado la tumba del Papa Francisco, muy bonito, ¿no? Dejando ahí la rosa blanca, pero después también ha visitado las tumbas de sus predecesores, ¿no? De Benedicto XVI, de Juan Pablo II y sobre todo la tumba de Pedro, porque el Papa no es el sucesor de su predecesor inmediato, es el sucesor de Pedro. Entonces, yo creo que como es un hombre, digamos, de consenso, de diálogo, como ha dicho muy bien Luis, ¿no? Constructor de puentes, ¿no? Con esa capacidad de eso, procediendo de Estados Unidos, pues irse a Perú y hacerse peruano, incluso con la nacionalización, pues le va a permitir abrirse a todas realidades y sensibilidades en la Iglesia, ¿no? Y es verdad que el componente latinoamericano y el de la teología de la liberación serán fuertes en su bagaje cultural y teológico, pero yo creo que también los retos actuales de la Iglesia son más globales. Tenemos el Global South, ¿no? El sur global, y toda la realidad africana. Yo vivo con muchos africanos, ¿no? Y realmente es otro mundo, ¿no? O asiática o incluso europea, ¿no? Que es una Iglesia en crisis, pero todavía a lo mejor tiene algo que decir. Me decía Pablo, hace poco un antiguo embajador español ante la Santa Sede, que hablando con personas que conocía del Vaticano, le habían dicho el epicentro del catolicismo ahora mismo, era una reflexión, ¿no? Que puede estar de acuerdo o no, pero dice, está entre Senegal y Gambia. O sea, ese continente negro en el que la demografía va para arriba, en el que tiene una trayectoria y una labor la Iglesia Católica. Lo que yo no sé es si se puede sentir olvidado por al final no haber tenido un papa del continente. Bueno, mi experiencia estando aquí con estos alumnos africanos es que ellos están contentos, ¿no? O sea, se sienten también representados por el nuevo papa, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego también nosotros hemos aprendido a vivir la comunión, ¿no? Y no decir yo soy de este papa o de aquel otro, sino del papa que toque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad, digamos, de viajar y de abrirse a otras realidades puede hacer de León XIV un papa adecuado para este tercer milenio que es tan multicultural, tan variado, tan poliédrico como el que estamos viviendo en estos momentos. Luis, tras su primer discurso dominical, que estuvo centrado en Ucrania y Gaza, hoy le ha vuelto a hablar de cosas en esa línea a los periodistas, pero yo me pregunto, ¿qué capacidad real de influencia tiene hoy día la Santa Sede, el nuevo pontífice, para ser determinante o mediador, al menos, en conflictos internacionales complejos? Volodymyr Zelensky ya la ha invitado, pero igual le pedimos demasiado. Sí, bueno, yo creo que sobre todo hay que darle tiempo al Papa. Lo primero es hacerse con el cargo. Todos hemos tenido un primer día de trabajo y por mucho que queramos hacer, por mucha ilusión que tengamos, hay que darnos tiempo, ¿no? Hay que ver también el estado de la cuestión, de todas las materias que tiene que abordar, aunque
no es un desconocido porque ha estado en los 2 últimos años en la curia, pero hay que darle tiempo. Dicho esto, es verdad que la diplomacia vaticana es la gran diplomacia, ¿no? Es la más antigua, es la que tiene la red más extensa, no solo de diplomáticos en activo, sino de agentes en el terreno, porque tiene sacerdotes, tiene obispos, tiene misioneros, tiene religiosos, también laicos, y esto hace que tenga una red de informadores, por decirlo de alguna manera, sumamente rica, ¿no? Que puede ser aprovechada para centralizar todas aquellas cuestiones globales y que Roma pues sea caput mundi, ¿no? La cabeza del mundo en ese sentido, con toda la información centralizada, utilizando un poco el lenguaje empresarial. Pero siempre los papas, además de ser los guías, los sucesores de Pedro, como han dicho mis compañeros de tertulia, es ante todo, desde el punto de vista global, más allá de que se sea católico o no, es un líder moral. Y con esa categoría que Pablo VI llamaba la experiencia en humanidad, yo creo que el Papa León puede presentarse precisamente como interlocutor válido, precisamente porque la posición del papado siempre ha sido, sobre todo a partir de Benedicto XV y sus esfuerzos por la paz mundial durante la Primera Guerra Mundial, valga la redundancia, han sido la de una posición super partes, ¿no? Alejada de cualquier partidismo, y esto pues ha dado más recientemente algún ejemplo, ¿no? Hay que recordar el caso del Canal Beagle entre Argentina y Chile, que estuvo a punto de causar una guerra civil, una guerra entre ambos estados, y que el Papa Juan Pablo pues se resolvió muy bien porque se le sometió a su arbitraje. El Papa, el Vaticano por extensión, igual que con Francisco, tendrá la capacidad que las partes en la contienda quieran que tengan, claro. Pero yo estoy seguro de que igual que hizo Francisco y sus antecesores, el Papa León pues estará sumamente por la labor de poder aportar ese granito de arena, aunque sea muy minúsculo, en favor de la paz mundial, precisamente porque lo primero que dijo nada más salir al balcón fue la paz esté con ustedes, que es una frase que oímos durante el servicio de la misa y que muchas veces pues no le damos el sentido que tiene, varias ¿no? veces en su alocución. Y el término paz fue la que más repitió. José Manuel, ha salido en la conversación Juan Pablo II, sabemos, los que tenemos cierta edad, fue el gran papa viajero, tuvo mucha influencia internacional. Francisco lo ha podido hacer menos por salud, por edad, aunque también ha querido viajar. León XIV es mucho más joven. En tu opinión, José Manuel, ¿tendría sentido recuperar en cierta medida esa capacidad de influir del papa polaco a partir de una presencia multiplicada en muchas zonas del mundo? Es evidente que un papa moderno no puede dejar de ser un papa viajero, y viajero para confirmar en la fe, viajero para animar, viajero para alegrar, para dar esperanza a los pobres, para compartir en la realidad y en el pie a tierra lo que significa de esperanza, de misericordia la Iglesia Católica. Yo creo que va a viajar, va a tener muchísimo tiempo para viajar si todo se produce como es de esperar. Y yo creo que hay dos cuestiones o dos viajes, aparte de los viajes simbólicos que estoy seguro que va a hacer, posiblemente Canarias, por ejemplo, pero aparte de esos viajes más simbólicos, más gestuales, yo creo que hay dos viajes que se están resistiendo a los papas, a todos los papas, a Juan Pablo II incluido, es la China, el telón de bambú y el telón ruso, ¿no? La China y Moscú son dos destinos que yo creo que León XIV, con tiento, con mesura, con esa diplomacia de la que hablabais antes y con mucha ayuda del espíritu, puede conseguir acercarse a esos dos países que también lo necesitan mucho, y sería muy muy importante tanto para la Iglesia como para esos respectivos países. Pablo, parece que el primer viaje, uno de los primeros, si no, va a ser cumplir con el compromiso que se había impuesto el Papa Francisco y acudir a Nicea para celebrar el 1700 aniversario del Concilio Cristiano. Allí además, entre otras cosas, se suponía que se iba a intentar acercar posturas con el patriarca de Constantinopla, con Bartolomé. Es importante también, ¿no?, seguir con el cristianismo haciendo esa unión y ese ecumenismo, ¿no? Sí,
Además, es como comentaban antes, ¿no? Comentaba José Manuel, me parece, de volver a los orígenes, ¿no? Cuando la Iglesia estaba unida en el primer milenio y cómo ese concilio del año 315, en el cual se declara las dos naturalezas de Cristo, de que Jesucristo es consubstancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, digamos que es la confesión de una fe común en Jesucristo, como verdadero Dios y como verdadero hombre. Digamos que esa puede ser la fuente de la unidad y de la paz, en definitiva, que se hablaba antes, ¿no? A propósito de las guerras, ¿no? Y la verdad es que sería bonito que se encontrara no solo con el patriarca de Constantinopla, sino también con otros patriarcas, incluso, aunque ahora están desgraciadamente las antípodas por el motivo de la guerra de Ucrania, incluso con el patriarca de Moscú. Pero en fin, se trata de ir dando pasos, de ir rezando, ir trabajando, ir construyendo esa paz, como decía el Papa Francisco, ¿no? Ser artesanos de la paz, ser artesanos de la unidad y ver hasta dónde se puede llegar en ese mandamiento que Jesucristo nos ha dado, ese mandato que dejó en la última cena de que todos sean uno, como yo en ti y tú en mí. Y el Papa Francisco solía añadir, para que el mundo crea, o sea, para ser más creíbles en este mundo necesitamos dar ese testimonio de unidad también a través del ecumenismo. ¿Quién sabe si no veremos al Papa León XIV con el patriarca Cirilo repetir ese abrazo de Pablo VI con Atenágoras que tan simbólico fue? Ojalá. En cualquier caso, Luis, vivimos un momento convulso también incluso en el ámbito no solo de las guerras, que hay muchas, hoy había ciertas noticias esperanzadoras en algunos de esos frentes, pero en cualquier caso tenemos una cierta difuminación de la frontera entre el poder político y la religión. Lo vemos en el patriarca de Moscú y Putin, el uso político que se hace, la islamización de Santa Sofía, un templo milenario que tuvo ese estatus un poco más independiente. Narendra Modi en Asia, en el país más poblado del mundo, utiliza el hinduismo, que al final es una religión, para... Es un momento complicado en ese aspecto, porque la religión tiene otras guerras que luchar, ¿no? Sí, porque sobre todo la religión no se impone, sino que se propone. Y continuando con lo que decía Pablo, es verdad que Moscú es el gran desafío, ¿no? Hay que recordar también que el Papa Francisco ha sido el primer Papa de Roma en encontrarse con el patriarca Cirilo de Moscú, en Cuba, y sobre todo con el patriarca Bartolomé. El patriarca Bartolomé estará el domingo que viene en Roma, como estuvo en la inauguración del Papa Francisco, y yo creo que eso es un signo de que ante todo, bueno, pues tenemos muchas diferencias, pero compartimos la voluntad de ser uno. Y a diferencia es verdad que hay un catolicismo político, pero no hay una política católica en el sentido de que hay una política hindú por parte de los gobiernos. Yo creo que eso sí que es verdad que se achaca en parte la confesionalidad, la laicización de Europa, de Occidente en general, pero yo no lo entendería como algo negativo. Yo siempre intento ver las cosas o el vaso medio lleno, más que medio vacío. Creo que también puede ser una oportunidad. Cuando dejamos espacio, hay que recordar que, entre otras cosas, el Papa Francisco, igual que sus antecesores, pues han venido reclamando un elemento que no vemos en otras religiones, ¿no? No es por hacer proselitismo, sino que es pues hacer honor a la verdad, que es la libertad religiosa. Juan Pablo II sabía de lo que hablaba, porque en la Polonia comunista era algo que no existía, y para reclamar algo para sí mismo también hay que reclamarlo para los demás, y eso es lo que da también esa solvencia del mensaje y esa coherencia. La libertad religiosa es uno de los máximos exponentes de las sociedades modernas. Esto, bueno, pues puede verse como un freno a la evangelización, pero también como todo lo contrario, si sabemos aprovechar esta libertad, esta no imposición, sobre todo para construir la unidad entre los cristianos. Y con esto que decíais del Concilio de Nicea, del posible viaje a Turquía, primer viaje internacional del Papa León, a finales de este mes, pues hay un hecho significativo, y es que la intención del Papa Francisco era unificar la fecha, encontrar un acuerdo respecto a la celebración de la Semana Santa. Él siempre decía de broma, que cuando hablo con un ortodoxo siempre le pregunto, oye, ¿tu Cristo ha resucitado ya o todavía no?
Es decir, que si la celebración de esa fecha común, que es tan importante porque es la que marca la Pascua, la resurrección, la plenitud del mensaje cristiano, bueno, pues si podemos celebrarla juntos, seguro que ya es un paso adelante, que será un hito de León XIV, pero que no sería posible entender sin el bagaje previo de los anteriores sucesores de Pedro, que no antecesores del Papa León. Nos quedan 4 minutos, pero aún así quisiera pediros, José Manuel, si tuvieras que quedarte con una frase para contarnos, para expresarnos, en tu opinión, el principal reto y la principal oportunidad del pontificado de León XIV, ¿cuáles serían? Yo creo que el principal reto es la sinodalidad, la Iglesia sinodal a la que hizo referencia en su discurso, en su primer discurso, es la concreción de lo que ha significado el proceso sinodal llevado a cabo por Francisco hasta ahora. A mí me parece que va a ser, no se puso el nombre de Pablo VII, pero va a ser un Pablo VI que concretó la primera primavera del concilio. León va a concretar la segunda primavera y la va a hacer realidad en algo tan esencial para el devenir de la Iglesia Católica, que es esa Iglesia sinodal que ya no se rige por el sacramento del orden, que nos convierte en una pirámide, sino en base al sacramento del bautismo que nos hace círculo o a lo sumo poliedro, ¿no? Ese devenir hasta el 2028 con esa gran asamblea magna, que no será un concilio, que será más que un concilio quizás, porque será todo el santo pueblo de Dios el que esté llamado a ella, y la concreción en cosas como muy básicas que va a notar la gente. Los consejos pastorales de las parroquias, que serán decisorios, los obispos dejarán de ser dueños, amos y señores de su rebaño, y así sucesivamente, la incorporación de la mujer. Se nos acaba el tiempo, José Manuel. Quiero darle también oportunidad a Pablo para ese reto y esa oportunidad para León XIV. ¿Cuáles son, en tu opinión? Bueno, pues junto a la colegialidad y la sinodalidad, de la cual habló el Papa León el otro día, yo creo que el gran reto es superar esa polarización que existe ahora mismo en el mundo, ¿no? Entre populismos de un signo y de otro, ¿no? La verdad es que se ha hablado antes de cómo cayó el muro de Berlín, que fue de un modo un tanto impensado e inesperado, ¿no? Cómo se equivocó un burócrata en un momento dado, y cuando preguntaron ¿y cuándo se va a pasar de Alemania del Este al Oeste? Él dijo enseguida. Y con ese sencillo acto cayó el muro de Berlín. Bueno, yo creo que puede haber, como Dios sigue siendo el Señor de la historia, puede haber retos y desafíos que el Papa León puede librar con la ayuda de Dios. Un minuto, Luis, para que también tú ejerzas esa última palabra de retos y desafíos para León XIV. Pues aparte de lo que han dicho José Manuel y Pablo, yo también, por un poco la vincular los retos con el nombre de León, él ya lo ha dicho, ¿no? El readaptar o actualizar lo que es la doctrina social a los desafíos y a los retos actuales, desde la inteligencia artificial a un mundo cada vez más convulso, un primer mundo más acomodaticio, un tercer mundo, un sur global que está siendo cada vez más protagonista en las relaciones internacionales. Esto ya no va solo de Estados Unidos, sino que hay más actores. Y yo creo que por esa dimensión plural del Papa León, él puede erigirse en un actor activo y propositivo, precisamente para dar sentido a todo este mare magnum que a veces parece no tener sentido propiamente dicho. Luis Rodrigo de Castro, José Manuel Vidal, Pablo Blanco, os agradezco mucho este tiempo de reflexión que habéis compartido con nosotros. Muchas gracias, un abrazo a los tres y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y eso sí, mañana más. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos durante los próximos minutos a desgranar la relación que hay ahora mismo en el ámbito bilateral, pero también del sector armamentístico, geopolítico, entre dos potencias, pudiéramos decir, no de las más destacadas. Una nos toca especialmente porque es España, y ya sabemos lo que es España en el ámbito global. Y luego Turquía, que si bien es cierto ha sido potencia regional durante mucho tiempo, parece que da la sensación de que lo que tiene son grandes aspiraciones, quiere ser más relevante, quiere extender su influencia, probablemente hasta todos los lugares donde su predecesora, el Imperio Otomano, estuvo presente, tiene vocación de pintar más. De esto lo hablamos con Luis Illanas, que es investigador predoctoral en el área de Historia Contemporánea en la Cátedra Santander Presdella de la Universidad Rey Juan Carlos. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Vamos a contextualizar, a situar a la audiencia en esas relaciones bilaterales. ¿Cómo describes a grandes rasgos el estado de esas relaciones entre España y Turquía en un tablero geopolítico como el que tenemos, que es complejo? Pero ¿cómo serían esas relaciones bilaterales en unas primeras pinceladas? Pues son unas relaciones buenas, como corresponde a dos socios en la OTAN, y son unas relaciones fluidas. Hay articulados mecanismos de relación entre España y Turquía, las reuniones de alto nivel, que se producen más o menos cada 3 años, y bueno, unas relaciones, yo pienso que buenas, fluidas. Has hablado de la Alianza Atlántica, quizá la pertenencia de ambos a ella puede ser un poco el eje a través del que se vertebre esa relación bilateral. Sí, en principio sí, aparte que tenemos intereses estratégicos comunes, como puede ser el mar Mediterráneo, principalmente el mar Mediterráneo, pero también en este momento pues en otras áreas de interés para España, como puede ser al margen del Mediterráneo, el norte de África. Porque lo decíamos, esa expansión o ese deseo expansionista de Turquía de no ser protagonista de geopolítica regional solo en Siria, en los territorios adyacentes, la lleva, como decíamos, a querer también tener influencia real donde antes ha estado su imperio, todo el Magreb, Egipto, toda esa zona, ¿no? Sí, bueno, para ellos es una zona interesante, dada la estrategia o la doctrina que tienen de expansión. Son zonas que son fáciles para ellos en términos pues, culturales o incluso religiosos. Sobre todo hablamos de Libia. Con Egipto ya sabemos que la relación fue un poco más compleja. Con Marruecos llevan una relación fluida, sobre todo tema de defensa, pero a nivel cultural la penetración turca en Marruecos ha sido muy compleja también. Se ha encontrado mucha resistencia, sobre todo en el campo religioso, pero sí, están sólidamente afianzados en lo que sería el Magreb.
Llama la atención cuando charlaba contigo fuera de micro sobre esas relaciones bilaterales entre dos países que al final pues tienen ciertos intereses comunes, de espacio, lo hemos dicho, de alianzas internacionales, pero sobre todo la relación que mantienen, más allá de lo puramente diplomático, bilateral, convencional, las relaciones que mantienen en el ámbito armamentístico, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que Turquía en este momento se ha posicionado como un actor muy relevante en el campo de la defensa, en el campo tecnológico. Es una potencia, por ejemplo, en la cuestión de los drones, con la empresa Baykar, y evidentemente España como socio en la OTAN y un Estado que además necesita, tiene sus necesidades estratégicas y de defensa, pues Turquía evidentemente no podemos obviar que supone un partner muy interesante para España y España para Turquía. Ojo, que también es importante. ¿Pueden influir las relaciones en las dos direcciones o solamente serían proveedores de armamento desde Turquía hacia nosotros? Nosotros también tenemos una industria limitada con sus características, pero tenemos una cierta industria armamentística. Claro, y de hecho las relaciones en este campo surgen principalmente de España a Turquía. El primer caso del que podemos hablar es la cuestión del A400, el avión de carga y transporte de Airbus que se fabrica en Sevilla, que nosotros en España hemos fabricado y hemos exportado a Turquía, pero sobre todo en cuestión naval, en Navantia, donde se ha fabricado el buque insignia de la Armada turca, el Anadolu, gemelo del Juan Carlos I, vaya. Ah, qué bueno, no sabía. O sea, que tenemos barco de bandera similar o igual o parecido. Claro, el Anadolu, que es el barco de asalto anfibio de Turquía, el buque insignia de la flota turca, es un gemelo del Juan Carlos I, fabricado en unos astilleros en Turquía, pero todo con tecnología española. Leía también que hay otra presencia, otra relación interesante en la que se funden ambos países con ese despliegue de la batería de misiles Patriot española en Turquía, una constante desde hace tiempo. Han pasado por la misión casi 3.000 militares, han hecho 21 rotaciones, han cumplido 10 años hace nada. También es curioso, ¿no?, tener allí esa batería Patriot. Bueno, también es una cuestión bastante interesante con respecto a las relaciones hispano-turcas, puesto que esta misión, este despliegue de la batería Patriot responde evidentemente a una solicitud de un aliado en la OTAN y está desplegada en la base aérea de Incirlik, una zona muy sensible, en Adana, muy cerquita de Siria, y además es una base militar donde aún Estados Unidos tiene estimadas una cantidad importante de bombas nucleares. O sea que es verdaderamente, sin entrar en teatro de operaciones, pero es primera fila, digamos, de seguridad internacional. Es una zona muy sensible, sí, sí. Fíjate, pues yo creo que se habla poco de esa presencia española allí porque todo el mundo sabe que en el Líbano hemos estado o estamos, todo el mundo sabe que nuestros F-18 hacen patrullas aéreas en los países bálticos, que las hacen también por la zona de Rumanía, esas fronteras orientales de la Unión Europea, pero quizá esta presencia en una zona que es un polvorín histórico no es tan común. No, la verdad es que se habla bastante poco. Es verdad que los decisores políticos españoles sí que han prestado bastante atención. Hay visitas relativamente regulares, por decirlo de alguna manera, de la ministra Robles a Incirlik para ver la situación de la misión, pero sí que yo coincido contigo que es quizá la gente es una misión ciertamente desconocida o muy poco tratada. La alianza famosa de civilizaciones que intentaba también pues aglutinar más apoyos, no solo el de estos dos países, pero quizás si hubo dos países que intentaron poner una pica en Flandes, si me permites, fueron España y Turquía, ¿no? Esto se ha diluido, ¿no? Esto se ha diluido mucho y es decir que bajo mi punto de vista, más por parte turca, es decir, Turquía. Estamos hablando de la Alianza de Civilizaciones, que es un proyecto 2007-2008 del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, ya con el presidente Erdogan, pero Turquía en aquel momento tenía un enfoque estratégico, una gran estrategia completamente diferente a la que está llevando a cabo ahora o que lleva ejecutando desde 2014-2015. Evidentemente,
ha dado un giro de 180 grados en la manera en la que se relaciona Turquía, y la alianza de civilizaciones, bueno, pues ha pasado a un segundo plano, si es que no se ha metido en un cajón de proyectos pendientes. La otra vez que pasaste por nuestros micrófonos, creo recordar que hablamos de la profundidad estratégica de Turquía, de Ahmet Davutoglu, de su importancia y de cómo se habían enfocado las autoridades turcas hacia ello. Esto responde de forma articulada, de forma pensada a lo que estábamos comentando de forma más coloquial antes, ¿no? A ese intento de tener más repercusión en zonas antiguas de influencia. ¿Aquí qué papel puede jugar España? Bueno, España puede jugar un papel, como ya hemos comentado, como aliado en la OTAN, un aliado importante de Turquía y como partner turco en cuestiones de seguridad y defensa. Ahora, en la cuestión de la profundidad estratégica turca, en principio, la proyección turca por el Mediterráneo no tendría que ser hacia zonas sensibles para España. Pero, sin embargo, tú hablabas de países que están al lado de España y que son estratégicamente complejos para España, como Marruecos. Claro, pero estamos viendo cómo Turquía tiene una pica en Marruecos, si me permites el símil. Turquía exporta armamento a Marruecos, en concreto los famosísimos Bayraktar TB2, los opera Marruecos, y efectivamente no podemos obviar que es una zona muy sensible para España, o la principal zona de interés geopolítico, geoestratégico para España. ¿No es un poco contradictorio, ¿no?, que tengamos tan buena relación con ellos y que hayamos hecho hasta su buque insignia y que, sin embargo, ellos estén armando a nuestro principal rival geopolítico? Es paradójico, pero bueno, estas paradojas se dan. También encontramos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no?, y su relación con Marruecos. Vamos a ver ahora cómo respira la administración Trump, pero se respira como en su primera legislatura. Tenemos un caso similar, vaya. Sabemos que también somos miembro de la Unión Europea y que desde 2005 tienen congelado ese intento tradicional de entrar en la Unión. No sé si a España le podría interesar geopolíticamente ser actor facilitador de ello, o si la propia Turquía, con esos cambios de doctrinas estratégicas, han dejado ya morir por inanición el intento de entrar en Europa. Pues muy buena pregunta, Rafa, porque efectivamente el cambio de doctrina lo que ha hecho es que Turquía haya cambiado su enfoque con respecto a la Unión Europea. Pero hay un aspecto en todo esto que me acabas de comentar, también relacionado con España, tiene repercusión con España, y es que la penetración turca en la Unión Europea estamos viendo que se está produciendo de una manera indirecta, pero muy interesante. Por ejemplo, Baykar, que es la fabricante de estos drones, de los TB2, de los TB3, una empresa tecnológicamente muy potente, ha comprado a finales del año pasado Piaggio Aeroespacial, una empresa pionera en Italia. A través de Piaggio, el gobierno turco, porque es una empresa semipública, Baykar tiene acceso a fondos de la Unión Europea para desarrollos de proyectos en Italia. ¡Qué bárbaro! Lo que demuestra que todas esas cautelas que tiene la Unión, que las tiene para limitar acceso a ciertos sectores, a veces tienen grietecillas, y es verdaderamente interesante. Sí, las puertas de atrás siempre están, y los decisores políticos hábiles es evidente que las van a buscar para lograr sus objetivos. Luis Illanas, investigador, cátedra Santander Press de la Universidad Rey Juan Carlos, muchas gracias. Como siempre, un gusto ponerse al día de Turquía contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro, con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón.
Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Medina del Campo mantiene el esplendor de los siglos XV y XVI con su tradicional Semana Renacentista. Del 14 al 21 de agosto descubre unas calles llenas de ambiente, disfruta nuestras recreaciones históricas con 4.000 figurantes, acompaña a los personajes ilustres que reviven el pasado de una villa que hoy desprende modernidad. Medina del Campo, a un paso de Madrid y de tantos lugares. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.